Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os quiero hablar de mi experiencia estudiando animación y ilustración en la escuela Animum. Bueno, lo primero por lo que decidí meterme en este máster y estudiar animación 2D e ilustración, en un principio no era mi idea, yo quería ser animadora desde que acabé la carrera de Bellas Artes y desde incluso antes, pero lo veía como un sueño imposible porque era muy caro, no se podía estudiar en las universidades convencionales. Así que digamos que me olvidé del tema e intenté seguir adelante con otras cosas. Pero bueno, conseguí un trabajo y estuve ahorrando un tiempo y descubrí que la escuela Animum, que era de animación 3D y yo quería hacer uno de sus másteres de 3D, me seguían siendo imposibles de pagar, así que me metí en el de ilustración 2D, que bueno, como me gustaba mucho dibujar también, dije bueno, pues voy a probar con este máster porque además me llamaba muchísimo la atención el temario, todo lo que es aprender a dibujar en digital y todo eso me gustaba mucho y me alegro mucho de no haberlo podido pagar el otro porque realmente este es mi camino y a mí me gustó mucho más la ilustración que la animación. Os hablaré luego de eso. Es un máster genérico el que yo hice, está enfocado a varias cosas, a ilustración, a concept art, aprendes composición, animación 2D. Entonces digamos que aprendes de todo un poquito, pero no creo que llegues a ser ningún profesional en ninguna de estas áreas solo por hacer este máster. Simplemente tener unas bases súper sólidas, que eso sí que es muy importante para luego seguir desarrollando tu carrera o lo que vayas a hacer en base a lo que has aprendido aquí. Yo, por ejemplo, mi idea era especializarme en animación, pero bueno, tampoco lo tenía muy claro. Así que a lo largo del máster lo fui descubriendo y cuando me mandaron el trabajo de hacer una ilustración infantil, hice la portada de La Sirenita, os la dejo por aquí, aunque la he cambiado 500 veces y he hecho ya muchas versiones. Pero hice ese trabajo y me enamoré de la ilustración infantil y dije, vale, pues voy a intentarlo por aquí porque de momento es lo que más me gusta. Sí conozco artistas que a lo largo de su carrera pues empiezan haciendo ilustración infantil, luego se meten más en videojuegos, luego se cambian a otra cosa, hacer estampados, entonces por eso creo que al final la carrera de artista o de ilustración y saber un poco de todo te ayuda mucho luego a, si quieres, un poco redirigirte a otra cosa. Yo tengo que decir que aprendí muchísimo en este máster y al principio tenía un poco mis dudas porque dije, bueno, yo ya había estudiado Bellas Artes y digamos que las bases del dibujo las tenía, pero claro, del dibujo realista. No es lo mismo dibujar realismo que dibujar personajes que se mueven, que saltan, que hacen mil cosas. El color es muy distinto porque yo sí que el realismo lo dominaba súper bien. O sea, yo te podía copiar algo, una foto, hacértela súper realista, pero luego si leía una historia o un cuento no era capaz de llevar eso a una imagen y eso era lo que yo quería hacer, digamos, aprender lo que yo me imaginaba y no depender tanto de una foto que lo que hacía al final era copiarla y me aburría un poco dibujar de esa manera. Así que bueno, yo me lo tomé como el primer día de clase nos pidieron un dibujo que hiciéramos el que quisiéramos, un personaje, yo hice este de aquí, para luego a final de curso volver a repetir el dibujo y con lo que habíamos aprendido, ¿no? Entonces yo mejoré muchísimo, la verdad es que dibujé mucho, no solo lo que me mandaban en clase, sino estaba todo el día dibujando. Sobre todo lo que yo más me di cuenta es que tuve la mente muy abierta de decir, vale, voy a confiar en este profesor que, bueno, lo vi en YouTube y vi que tenía un montón de vídeos enseñando a dibujar, que le hacía unos cambios a los dibujos brutales.
Y eso, yo creo que lo que hice fue confiar, resetear mi mente de vale, yo no sé nada, me voy a dejar enseñar desde cero, voy a preguntar todo lo que no sepa y lo voy a aprovechar al máximo y eso es lo que hice. Igual era un poco pesada porque preguntaba demasiado, pero bueno, yo estoy contenta con haber aprendido tanto, al final para eso estamos. Y el profe, que es Javi, tiene formación en animación 2D, animación 3D, ilustración, ha publicado hace poco un libro también de diseño de personajes y bueno, llevan muchos años ya en este mundo y yo quería aprovechar al máximo y aprender todo lo que pudiera. Aún así, obviamente a día de hoy, más de un año después, sigo aprendiendo porque creo que en el arte nunca se deja de aprender. Siempre hay cosas que mejorar y salir un poco de tu zona de confort. Y ahora voy a contar algunas cosas que aprendí en este máster y realmente cogí confianza porque, por ejemplo, yo no sabía dibujar expresiones faciales y me costaba muchísimo. Y bueno, pues poco a poco vas practicando, te explican cómo funcionan los gestos y poco a poco fui mejorando. A día de hoy sigo practicando también, pero una de las cosas que noto que ya le perdí el miedo. También, aparte de las expresiones faciales, también aprendí a dibujar fondos. Sí, es verdad que hay muchos tipos de fondos, que puede ser una ciudad, puede ser un parque, puede ser un interior de una casa. Obviamente sigo practicando los fondos interiores y exteriores, pero era ese bloqueo de, Dios mío, tengo que dibujar un fondo, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Y de hecho en el primer dibujo no fui capaz de dibujar un fondo. La idea era haberlo hecho, pero no sabía cómo hacerlo y dibujé por ahí algunos árboles que no tienen mucho sentido, pero bueno. La parte de animación sí que fue un poco para mí más rollo, porque a mí lo que me gusta realmente descubrir es que me gusta hacer algo de principio a fin. El boceto, la ilustración, darle color y verlo súper acabado con sus luces, sus sombras, sus detalles y todo. Y en la animación lo único que hacía era hacer como bocetos en sucio, como... Claro, obviamente una animación una persona no la acaba, es un trabajo de equipo, ¿no? Y eso sí que me notaba que me costaba un poco más, se me hacía más aburrido. Pero bueno, tenía otros compañeros que les gustaba muchísimo animar y disfrutaron más esa parte, así que creo que eso es algo muy personal. Dejo por aquí también la animación que hice. La animación la íbamos haciendo entre todos y fotograma por fotograma y en realidad no fue difícil. Lo único que cuando no te gusta demasiado un trabajo, pues siempre lo llevas peor y te cuesta más hacerlo, ¿no? Luego otro trabajo que hice fue el fondo para la animación, que bueno, se podía unir con la animación y hacerlo todo junto, pero yo lo hice por separado, porque al final era algo que no me acababa de gustar. Luego también hice la portada que os he enseñado antes de La Sirenita. Hicimos un robot en 3D, que eso estuvo muy guay hacerlo para practicar texturas, sobre todo practicar los valores, no darle tanto detalle a las cosas, que a veces queremos dibujar mucho detalle y no hace falta. El último trabajo de fin de máster, digamos, que entregué yo, que este era opcional, podías hacer lo que quisieras, podía ser animación, concept art, ilustración. Yo hice 3 ilustraciones para un cuento infantil, elegí el de Hansel y Gretel y hice 3 dobles páginas interiores del cuento, ya que había hecho una portada ya, que era la de La Sirenita. Y estas 3 ilustraciones, la verdad es que estoy súper contenta cómo quedaron. No me veía capaz de hacerlas, la verdad, y fue todo un reto poder hacer los fondos, los personajes y contar la historia, que al final es de lo que trata la ilustración. Os voy a enseñar por último el último trabajo que hice, que este ya lo hacíamos sin corregir, que era la versión 2.0 del primer dibujo que hicimos a principios de curso.
y el mío quedó así, el antes y el después. La verdad es que cuando lo terminé me quedé mirando el dibujo y dije, guau, que es una pasada cómo puedes llegar a mejorar en 9 o 10 meses con una persona que te está guiando, te está ayudando, te está diciendo los fallos que tienes, que creo que esa es una de las claves, y está súper contenta. Al final es un aprendizaje que he extrapolado a otras áreas de mi vida. La idea de que hay que tener paciencia a veces y proponerte un objetivo y decir, vale, pues en 9 meses voy a aprender a hacer esto, en 9 meses voy a mejorar esta otra cosa, y al final te das cuenta de que con trabajo todo se consigue. Quería hablaros de las famosas charlas de este máster de Javi, el profesor, que tiene unas charlas que él llama las charlas creativas y que te ayudan un poco a ver la profesión, cómo funciona la industria, ¿no? Y la verdad es que es un tema muy complicado que no se suele enseñar en las escuelas de arte. Incluso aquí tampoco lo he aprendido súper a fondo. He tenido que investigar muchísimo por mi cuenta y sigo investigando, pero tener esa pequeña base, ese pequeño empujón, también creo que es muy importante, y a nivel emocional también nos daba muchos consejos. Y ya os digo una cosa, para ser ilustrador o estudiar en una carrera artística, trabajar, si tú no controlas tus emociones y tu forma de ver las cosas, o sea, es que es imposible. Es imposible porque yo lo he intentado, o sea, al principio he tenido que aprender realmente a controlar mi ansiedad, mi estrés, mi síndrome del impostor, mi autoestima y mil historias que si no las trabajas, por muy bien que dibujes, luego es muy difícil llevar una vida tranquila, ¿no? Al final, porque es un trabajo complicado, es bonito pero complicado. Así que bueno, resumiendo, creo que poco más os puedo decir. Yo estoy súper contenta con este máster, os aseguro que el profesor se implica muchísimo, que creo que es lo más importante. Javi, te mando un besito, que sé que estás viendo el vídeo. Y bueno, creo que eso es muy importante, que el profesor esté dispuesto a ayudarte a adaptarse a tu estilo, porque al final aquí aprendes como tú quieras. O sea, yo aprendí a dibujar estilo infantil porque era lo que me gustaba, pero si quieres dibujar más realismo, pues dibujas más realismo o manga o lo que quieras. Porque al final el profesor se adapta a tu gusto y a tu manera de dibujar y de ver el mundo, y eso es lo que me gusta mucho de cómo enfoca el máster. Así que nada, os dejaré el enlace en la descripción por si queréis echarle un ojo o estáis pensando en estudiar ilustración. Si queréis preguntarme algo podéis dejármelo en comentarios o escribirme a Instagram, os lo dejo también por aquí. No os olvidéis de suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.